todo el mundo tiene metas, o por lo menos eso es lo que dice todo el mundo. Mi meta es ganar más dinero, mi meta es bajar de peso, mi meta es montar un negocio, mi meta es viajar por el mundo, mi meta es comprar una casa, mi meta es cambiar de trabajo y no, esas no necesariamente son metas, son cosas que quieres. Y querer algo, pues está muy bien, pero el problema es cuando llevas 3 años llamando meta por lo que todavía no has adquirido ningún compromiso. Porque una meta no comienza cuando decides lo que quieres, no. Una meta comienza cuando eso que quieres empieza a exigirte decisiones. Y de eso quiero hablarte hoy. Soy Casas Calderón y esto es Vitalísimo, el podcast que no te hablará bonito, pero sí te dice la verdad, aunque duela. Hoy quiero hablarte de metas, pero no de cómo escribirlas, no de Smart, no de tableros de visión, ni siquiera de pegar la fotografía del carro que quieres comprar en la pared de tu cuarto, no. Quiero hablarte de algo que es mucho más incómodo. ¿Cómo sabes si realmente tienes una meta o si simplemente tienes un deseo al que llevas mucho tiempo llamándole meta? Porque querer es fácil. De hecho, somos buenísimos queriendo. Yo quiero esto, yo quiero aquello, quiero tener más tiempo, quiero ganar más, quiero estar en forma, quiero tener mejor relación, quiero hacer crecer mi empresa, quiero escribir un libro, quiero y quiero. Y eso es perfecto, pero dime, ¿qué estás haciendo? Ahí cambia toda la conversación, porque mientras algo vive solamente en el terreno del deseo, no te exige demasiado. Puedes imaginarlo, puedes hablar de ello, puedes visualizarlo, rezarlo, escribirlo. Incluso puedes emocionarte muchísimo pensando en cómo será tu vida cuando lo consigas. Pero una meta empieza a meterse con tu vida actual, empieza a exigirte tiempo, decisiones, renuncias, prioridades, acciones, medición y muchas veces incomodidad. Por eso creo que una de las grandes mentiras que nos contamos es: esta es mi meta. No, quizá esa sea tu intención, quizá es tu sueño, quizá es algo que te encantaría conseguir. Pero si todavía no ha cambiado alguna decisión en tu vida, pues, ¿qué evidencia tienes de que realmente te comprometiste con eso? Hace aproximadamente un año yo hice una declaración pública. Dije que quería convertirme en un caso de éxito de un contexto en específico. Y recientemente tuve la oportunidad de volver a ese contexto y reconocer esa promesa se cumplió. Pero quiero detenerme ahí porque sería muy fácil contar mal la historia. Se alinearon los planetas. Y un año después, pues ¡pum!, el resultado. No, eso no fue así. La declaración fue importante, pero la declaración no produjo el resultado. Lo que hizo fue ponerle palabras a una dirección. Después vino la parte que no tiene música épica de fondo, y fue volver a casa, trabajar, tomar decisiones, equivocarme, corregir, cumplir con algunas cosas e incumplir otras, revisar, volver a empezar y seguir. Por eso hay una frase que hemos venido trabajando estos días que para mí resume muy bien todo este momento. Mi palabra y mis acciones terminaron encontrándose en el mismo lugar. Pero para que se encontraran, primero tuvieron que caminar en la misma dirección. Entonces, ¿cuándo deja algo de ser simplemente un deseo? Para mí, hay un momento decisivo, cuando estás dispuesto a ponerle estructura. Ya no es quiero vender más, no, es cuánto, para cuándo, qué tendría que ocurrir, qué acciones dependen de mí, qué voy a medir, qué estoy dispuesto a cambiar en mí, qué voy a hacer esta semana y quizás lo más importante, qué voy a hacer cuando no lo cumplo. Porque ahí es donde muchas metas se mueren. No cuando las planteamos, no, sino cuando aparece esa primera semana de mierda, cuando fallaste, cuando te atrasaste, cuando surgió un problema o no vendiste, cuando rompiste la dieta, cuando no entrenaste, cuando no hiciste lo que habías dicho que ibas a hacer. Y entonces, pues mucha gente concluye es que no sirvo para esto. No, fallaste en acción. Eso no significa necesariamente que la meta esté mal. Significa que ahora tienes información. Así que revisa, corrige y vuelve a ejecutar. Hay una frase que me gusta. Quiero duplicar mis ingresos. Perfecto. Suena muy bien, pero ahora dime, ¿qué vas a hacer el martes a las 10 de la mañana? Porque ahí es donde las metas empiezan a ponerse incómodas. Mientras hablamos del año, todo es maravilloso.
pero el año está hecho de meses, los meses de semanas, las semanas de días y los días, adivina, están hechos de acciones. Por eso puedes tener una visión gigantesca y una agenda que no tiene absolutamente ninguna relación con ella. Y después te preguntas, ¿por qué no estoy avanzando? Coño, mira tu calendario. Muchas veces tu agenda es bastante más honesta acerca de tus prioridades que tus berracas palabras. Dices una cosa es importante, pero tu tiempo está comprometido en 20 cosas diferentes. Dices que quieres crecer, pero no haces aquello que sabes que necesitas hacer para crecer. Dices que esa es tu meta, pero cada semana la sacrificas frente a cualquier urgencia que aparezca. Entonces, quizá el problema no es que no tengas capacidad. Quizá todavía no convertiste el deseo en un compromiso. Ahora hay que tener cuidado con otra pendejada. Comprometerte con una meta no significa cumplir perfectamente cada acción. Si esa fuera la condición, yo estaría jodido y probablemente tú también estarías jodidísimo. Vas a fallar, vas a calcular mal, vas a tener semanas donde haces muchísimo y otras semanas donde dices, ¿qué carajos hice estos 7 días? Eso forma parte del proceso. El compromiso no se demuestra porque nunca te desvías. Se demuestra en lo que haces cuando descubres que te desviaste. ¿Abandonas? ¿Te inventas una explicación? ¿Te cambias la meta para no sentirte mal? ¿Te castigas? ¿O revisas lo ocurrido, aprendes y corriges el rumbo? Porque crecer no es ejecutar un plan perfecto. Muchas veces crecer es desarrollar la capacidad de corregir sin abandonar. Y esa habilidad vitales vale muchísimo más que una semana perfecta. Y aquí aparece una dimensión que a veces olvidamos. Creemos que una meta sirve solamente para conseguir algo. Dinero, un cuerpo, una empresa, una casa, un título, un resultado. Pero una meta bien planteada también tiene otra función. Te obliga a convertirte en alguien capaz de sostener aquello que estás intentando construir. Y eso me conecta directamente con mi filosofía de crear, crecer y compartir. Primero crear, decidir conscientemente qué quieres construir, no qué esperan los demás de ti, no qué se ve bien en Instagram, no, qué quieres tú. Después viene crecer, porque entre la persona que eres hoy y la realidad que quieres construir, probablemente existe una brecha de conocimiento, de hábitos, de disciplina, de relaciones. Puede ser de capacidad o de carácter. Y la meta te obliga a atravesarlo. Y después viene compartir, porque cuando recorres un camino, lo aprendido puede no solamente servirte a ti, puede convertirse en experiencia, en enseñanza, en servicio, en algo que ayude a otros a recorrer tu propio camino. Entonces, esa meta deja de ser solamente quiero conseguir esto y empieza a convertirse también en quién necesito convertirme mientras lo construyo. Y quiero conectar esto con algo de lo que hablé en el episodio anterior. Hace unos días recibí reconocimientos por determinados resultados. Los celebro, me alegran, pero no son mi identidad y tampoco son la meta final. Para mí, esos reconocimientos representan algo bastante más específico, la materialización de una meta que se había planteado. Eso es todo. Y eso ya es muchísimo, porque cuando una meta se materializa, tienes evidencia. No evidencia de que eres invencible, no evidencia de que todo lo que hagas a partir de ahora va a funcionar, no. Mucho menos evidencia de que alguien más conseguirá los mismos resultados que tú siguiendo exactamente tu camino. No, tienes evidencia de algo mucho más útil, que hubo una distancia entre donde estabas y donde querías llegar y lograste recorrerla. Y eso merece celebrarse, pero también merece estudiar, porque entonces aparece una pregunta nueva. ¿Cómo recorriste esa distancia? Y de eso vamos a hablar muy pronto. Así que quiero proponerte algo. Revisa las metas que dices tener, pero no revises solamente lo que escribiste. Revisa tu compromiso, revisa tu comportamiento. Esa meta que dices que tienes, ¿tiene fecha? ¿Tiene alguna forma de medir el avance? ¿Tiene acciones asociadas? ¿Tiene espacio real en tu semana? ¿Revisas cómo vas? ¿Corriges cuando algo no funciona? ¿Hay algo que hayas tenido que dejar de hacer para darle espacio? Porque si la respuesta a todo esto es no, no necesitas sentirte mal, pero sí necesitas dejar de mentirte. Probablemente todavía no tienes una meta, tienes algo que quieres y ese puede ser exactamente el punto de partida. Pero ahora toca decidir. ¿Quieres seguir deseándolo o estás dispuesto a comprometerte con construirlo? Y aquí viene la pregunta jodida de este vitalismo de hoy. Piensa en esto que llevas meses, quizás años, diciendo que quieres conseguir. Y ahora elimina tus intenciones, elimina lo que dices, elimina todo lo que tienes escrito
y mira solamente tus decisiones y tus acciones de las últimas 2 semanas. Y entonces quiero que te respondas, ¿eso que quieres realmente es una meta o solamente es algo que te gustaría que ocurriera en algún momento? Porque quizás no necesitas desearlo más fuerte, quizás necesitas finalmente comprometerte. Una meta no empieza cuando la escribes, ni cuando la anuncias, ni cuando haces un tablero bonito. No, empieza cuando aquello que dices querer comienza a modificar lo que haces, cuando tiene espacio en tu agenda, cuando exige decisiones, cuando puedes medir su avance, cuando revisas, cuando corriges y cuando incluso después de una mala semana vuelves. Porque al final, entre la persona que eres hoy y aquellos que quieres construir, no hay magia, hay un camino. Vitales, si este episodio les ha movido algo, compártalo con alguien que sepan que lo va a necesitar y le va a servir. Yo soy Casas Calderón y esto fue Vitalísimo, el podcast que no te habla bonito, pero sí te dice la verdad aunque te duela. Y recuerda, Dios no te llamó a sobrevivir. Si no vives tu propósito, vivirás el de alguien más. Vive tu propósito, ve y hazlo realidad. Y nos vemos en 8 días. Bye.